Vamos a continuar con el tema keilitis. En sí, la palabra keilitis proviene del griego, keilos, labio, eitis, inflamación, y solamente nos hace referencia a una inflamación en el labio, pero vamos a ver que existen distintos tipos de keilitis. Nosotros en este capítulo vamos a abordar las keilitis desde el punto de vista de una afección potencialmente maligna. Pero existen distintos tipos de keilitis y vamos a ver cuál sería esta clasificación y cómo encuadrarían estas keilitis potencialmente malignas. Entonces, las keilitis podrán ser glandulares o no glandulares. No vamos a hacer referencia a las primeras. Dentro de las no glandulares, según su ubicación, estas podrán ser comisurales y no comisurales. De las comisurales vamos a hablar brevemente al finalizar el capítulo. En cuanto a las keilitis no comisurales, según su tiempo de evolución, estas podrán ser agudas o crónicas. Nosotros nos vamos a concentrar entonces, como lo vemos marcado en este cuadro, en las keilitis no glandulares, no comisurales y crónicas. Antes de hablar de las características del labio precanceroso, vamos a describir cuáles son las características de un labio normal. En la primer foto superior vemos un labio de frente, como ya sabemos, constituidos por dos porciones, una superior, una inferior. El labio superior a la vez tiene formación de dos tubérculos laterales y un tubérculo central. Entre ambos tubérculos laterales se forma el arco de Cupido. A su vez, hacia la piel tenemos marcado el filtrum, una buena definición de lo que es la zona del epitelio y esta semimucosa, que resulta ser un epitelio de transición entre la piel y la mucosa, un borde definido por el bermellón de los labios, la comisura levemente hacia arriba, una relación de 1/3 a 2/3 en cuanto al tamaño del labio superior con el labio inferior, un aspecto redondeado de estos labios, un epitelio que es delgado, fino, con pocas glándulas sebáceas y muy escasos melanocitos, lo que le confiere poca protección hacia lo que es la radiación ultravioleta. Eso sería a grandes rasgos como es un labio normal. Ahora, si vemos el labio desde el lateral, o sea, si observamos un paciente desde el lateral y trazamos imaginariamente una línea desde el punto subnasal al pogonio, la proyección que tienen estos labios, siempre va hablando de un paciente en normoclusión, vamos a observar que el labio superior está levemente adelantado entre 2 y 3 milímetros al labio inferior. Ahora, sabiendo todo esto de la constitución de un labio normal, vamos a ver en el próximo slide cuáles son las características del labio precanceroso. Ahora sí podemos hablar de las características que tiene el labio precanceroso. En la imagen superior vemos un paciente de aproximadamente 40 años donde los cambios comienzan a verse más sutilmente. Vemos las comisuras que han adoptado una posición más horizontal. La definición entre lo que es la piel y la semimucosa se ve más desdibujada. La superficie del labio, el epitelio mucho más atrófico, acompañado de manchas blancas y algunas escamas. Y también vemos la posición del labio que ha perdido la redondez que habitualmente tiene. En la imagen inferior vemos un paciente mucho mayor en donde los cambios son mucho más marcados, en los cuales hay más escamas, hay mucha más pérdida de nitidez de los contornos y como ven las comisuras también han adoptado una posición hacia abajo. En estas dos imágenes vemos los pacientes de las fotos anteriores. Como podemos apreciar en el perfil,
el labio inferior se encuentra adelantado, es decir, que hay una eversión del labio inferior con respecto al superior, y a esto se lo denomina labio en balcón. A la vez, en el paciente de la imagen derecha vemos que esta eversión es mucho más marcada, vemos el aplanamiento que tiene la superficie del labio y también, en parte, una exposición de la mucosa hacia el medio externo, cosa que no debería suceder. En esta imagen podemos observar a mayor aumento los cambios que tiene el epitelio en un labio precanceroso. Cuando hacemos referencia a la pérdida de nitidez que hay entre la piel y la semimucosa, es decir, cuando hay una metaplasia del tejido, lo podemos observar aquí en este esquema que hemos realizado sobre el labio, en el cual sería muy difícil marcar una línea neta entre esta separación y cómo podemos ver cómo se va desdibujando y cómo se hace irregular. En esta imagen podemos apreciar la eversión que tiene el labio y la pérdida de lo que es la línea de Klein y la exposición de la mucosa hacia el exterior. Resumiendo, ¿cuáles son las características que va a tener este labio precanceroso? El epitelio va a estar más delgado, es decir, se atrofia, pierde el color natural, vamos a tener un color más pálido, su superficie es rugosa, hay un borramiento de la línea mucocutánea y sobre su superficie vamos a poder ver zonas pigmentadas o también queratóxicas. Además, vamos a poder encontrar distintas lesiones elementales, como pueden ser las escamas, las fisuras, erosiones, ulceraciones y costras. Bueno, entonces ahora vamos a ir adentrándonos en las características y todo lo referente a lo que son las queilitis crónicas. Las queilitis crónicas se aprecian en pacientes de raza blanca, cuya edad ya son pacientes adultos, un promedio entre 40 y 70 años, y son mucho más frecuentes en el sexo masculino, y principalmente en aquellos pacientes que por su actividad tienen una exposición marcada a lo que es la radiación ultravioleta, es decir, al sol. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estas queilitis crónicas y cómo las vamos a ir identificando. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Van a hacer referencia a la lesión elemental que predomina. Entonces vamos a tener aquellas que produzcan escamas, se van a denominar queilitis exfoliativas o descamativas. Aquellas que tengan fisuras serán las queilitis fisuradas. En las que haya erosiones, queilitis erosivas o abrasivas, y cuando haya una combinación de dos o más lesiones, serán aquellas queilitis denominadas mixtas. Aquí tenemos un ejemplo de queilitis descamativa. Podemos ver marcadas escamas en el labio inferior de este paciente y todas las características de las que hablamos anteriormente del labio precanceroso. En este paciente podemos ver principalmente una fisura en la zona central y también acompañadas con algunas manchas de tipo melánicas, ¿sí? Y alguna descamación, pero principalmente es una queilitis fisurada. Entonces seguimos con las queilitis de tipo erosivas o abrasivas. En este paciente podemos ver en el labio inferior una zona erosiva bien marcada, delimitada. Vemos la atrofia que hay sobre el epitelio, el desdibujamiento entre los límites de la piel y la semimucosa, y también vemos algunas manchas blancas que acompañan a esta afección.
Aquí tenemos otro ejemplo de una queilitis abrasiva con una zona central que tiende a la cicatrización, pero estas queilitis se caracterizan porque cicatrizan, se vuelven a formar y así sucesivamente, y ahí está la cronicidad de la patología. Cuando tenemos más de una lesión elemental, como pueden ver aquí, tenemos escama, tenemos costras, tenemos una zona ulcerada, vamos a denominarlas queilitis mixtas, ya que tenemos más de una lesión elemental. Aquí podemos observar a mayor aumento una queilitis mixta, en la cual tenemos unas zonas erosivas o abrasivas y también escamas o zonas descamativas. La queilitis actínica es una lesión potencialmente maligna del labio, producto de la exposición regular y prolongada a la luz ultravioleta. Afecta principalmente al bermellón del labio inferior y se caracteriza porque las personas que la padecen son personas adultas y de tez clara. Como habíamos dicho anteriormente, el bermellón del labio inferior es particularmente susceptible a la radiación ultravioleta, debido a las características topográficas y estructurales que tiene este tejido de transición entre la piel y la mucosa oral. Su epitelio es fino, tiene pocas capas celulares, contiene menos melanina o muy escasa melanina y carece de glándulas sudoríparas y sebáceas, que ejercen un rol protector contra la acción de la luz ultravioleta. Además, por su posición, recibe esta radiación ultravioleta de forma más directa y perpendicular que el labio superior. Entonces, la vamos a tener ubicada, esta queilitis actínica, en el bermellón del labio inferior. Va a poder estar caracterizada por una superficie de aspecto seco, puede estar fisurada, descamada o con manchas actínicas. Y se va a caracterizar también por tener elastosis. En el tejido conectivo se observa siempre la presencia de elastosis. Esta elastosis corresponde a una degeneración basófila de la matriz extracelular, en la cual es reemplazada por fibras elásticas amorfas, producidas por fibroblastos de la zona. Además, en la mayoría de las lesiones con queilitis actínica se observa un infiltrado inflamatorio crónico de distinta intensidad y la aparición de vasos telangiectásicos. Dentro de este infiltrado inflamatorio hay un aumento de las células denominadas mastocitos, que son células del sistema inmune que se ubican en las zonas de interfase con el medio ambiente. Estas células, que son los mastocitos, se colocan alrededor de la zona de elastosis y en la zona subepitelial. De este caso aumentan el número de fibroblastos, aumentan la expresión de elastina, el número de fibroblastos y mastocitos, hay mayor densidad de las fibras elásticas y una mayor proporción de las fibras elásticas en relación con las fibras colágenas. Eso es lo que produce la elastosis actínica. En cuanto al diagnóstico diferencial, las principales queilitis con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial y vamos a poder ver lesiones similares es con las de tipo abrasivas, como por ejemplo tendremos que hacer diagnóstico diferencial con un chancro sifilítico, con un herpes, con un eritema polimorfo, con enfermedades ampollares y así sucesivamente. ¿Cuáles son los factores que influyen en las queilitis? ¿Cuáles son esos factores irritativos? Principalmente la radiación ultravioleta. Los pacientes que están afectados por una exposición crónica a este factor climático
ya sea por su actividad laboral o por la realización de deportes. En segundo término, podemos decir que el tabaco, sobre todo cuando es fumado en cigarros o en pipa, puede también actuar como factor irritativo desde el punto de vista tanto mecánico como químico. Y finalmente el trauma crónico. Hay pacientes que tienen hábitos como mordisquearse y lastimarse la zona o quemarse con algún objeto. ¿Cuáles van a ser las indicaciones que vamos a darle a un paciente con una queilitis crónica? En un principio, que comience a usar protectores solares o pantallas solares, mejor dicho, en su labio. Si tiene el hábito de fumar y vemos que hay una amplia relación en la zona con el cigarro o la pipa que puede apoyar en el labio, en lo posible que este paciente deje ese hábito. Eliminar el trauma crónico, ya sea porque el paciente tiene algún tic o se toca la zona y la traumatiza, y también nosotros debemos observar todo lo que es bordes filosos o bordes de piezas dentarias que puedan estar causando ese trauma crónico y a la vez eliminar todos los que sean factores de origen infecciosos intrabucales. Este tratamiento sería en un principio y a corto plazo, es decir, si vemos que no hay efectividad y que las lesiones no remiten en corto plazo, debemos realizar una biopsia para estar constatando de que realmente no haya cambios en el epitelio. El tratamiento aconsejado es la utilización de protectores solares, abandonar el hábito de fumar, eliminar el trauma crónico, y si estos tratamientos no son efectivos, se deriva al dermatólogo o al cirujano para realizar dicho tratamiento. Ahora veremos transformación maligna de las queilitis crónicas. Como dijimos en un principio, la queilitis crónica es una afección potencialmente maligna. Por lo tanto, una posible transformación va a ser hacia un carcinoma de labio. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un paciente con una queilitis de tipo abrasiva crónica, la cual al instaurar ciertas terapéuticas iniciales no hubo una respuesta positiva, por lo cual se decidió hacer una biopsia y en esa biopsia se constató que había un carcinoma in situ. A continuación vamos a ver la secuencia de imágenes de un paciente que inició su consulta, como podemos ver con la imagen de la izquierda, en la cual había una zona erosiva, entonces había una queilitis de tipo erosiva bastante importante, que con el tratamiento instaurado llegó a remitir casi en su totalidad, como podemos ver en la otra imagen, pero vino a los controles sucesivos y en algún momento se decidió realizar una biopsia, como vamos a ver más adelante. Como les iba contando, este paciente vino a sucesivos controles. Esa queilitis erosiva había cicatrizado en su totalidad, si bien el labio no tenía una estructura totalmente normal, pero en uno de los controles, a la palpación, se encuentra una zona un poco más indurada, por lo cual se decide realizar una biopsia. En esta imagen vemos que se está demarcando la zona que se va a biopsiar, dado que después de dar la anestesia muchas veces se desdibuja el sitio que uno quiere tomar, entonces con un lápiz dermográfico se marca la zona o sitio de elección para la biopsia. Aquí vemos la secuencia que se realiza, se anestesia al paciente, se hace una toma o dos dependiendo de la elección que tenga el operador con un punch, se retira el tejido y aquí vemos el cilindro
que se ha obtenido del sitio sospechoso, el cual se coloca luego en un frasco con formol al 10% y es enviado al laboratorio de anatomía patológica para su posterior análisis. Aquí tenemos ya dos imágenes de una lesión tumoral establecida sobre una queilitis crónica. El paciente había consultado en varias oportunidades y después dejó de hacerlo y volvió a la consulta ya con esta lesión. Aquí podemos apreciar al mismo paciente con esta lesión tumoral, úlcero vegetante, ubicada en el labio inferior, producto de una queilitis crónica. Como en el paciente anterior, se realizaron los mismos pasos que habíamos visto y se obtiene material para poder analizar, y en la imagen inferior vemos el estudio anatomopatológico en donde tenemos la certeza que el paciente tiene un carcinoma de células escamosas. Bueno, como vimos, dijimos que las queilitis crónicas por lo general se presentan en el labio inferior, por lo tanto los carcinomas también solemos encontrarlos con la mayor frecuencia en el labio inferior, pero las excepciones siempre existen y como podemos apreciar en esta imagen, la lesión ulcerada está en el labio superior. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que esto puede suceder. Los carcinomas del labio, por supuesto, reciben tratamiento. Por lo general, el tratamiento es quirúrgico y vamos a ver a continuación un paciente que ha sido operado. Este paciente ha recibido un tratamiento quirúrgico en el cual se le ha realizado la vermeliectomía del labio inferior para la extirpación del tumor, y en la imagen de la derecha podemos ver un poco la zona cicatrizal residual que ha quedado. Aquí podemos observar a mayor aumento la zona cicatrizal y en la imagen inferior de la derecha, apoyando un vidrio sobre esta, se evidencia mucho mejor la cicatriz. Hasta aquí entonces hemos hablado de las queilitis crónicas. Ahora vamos a ver unas pocas imágenes de queilitis agudas que no son precancerosas y las queilitis comisurales que tampoco son precancerosas. Las queilitis agudas, como su nombre lo dice, son de aparición repentina y por lo general también están acompañadas de un cuadro inflamatorio. Como pueden ver en esta paciente, tenemos numerosas escamas en este labio, tanto superior como inferior, y una sola zona eritematosa que la podemos observar hacia la zona del filtrum del labio de la paciente. Si bien hay un desdibujamiento entre la piel y la semimucosa, esta queilitis es producto de la acción bacteriana. En este caso vemos una queilitis también de tipo aguda por contacto con un producto cosmético en esta paciente joven, en la cual podemos apreciar numerosas escamas tanto en el labio inferior como en el superior. Aquí tenemos la imagen de una queilitis angular. En este paciente observamos una pseudomembrana que parte desde la parte interna de la zona retrocomisural, rodeada por una mancha roja atrófica o eritematosa según el caso. Aquí también tenemos una queilitis angular con algunas fisuras y algunas zonas de costras.